Manuel Pérez Carro, buenos días, bienvenido a los estudios de Onda Regional, aquí está Plaza Pública Noticias. Buenos días, gracias. Secretario General de la FROED, que representa a las empresas del sector del transporte por carretera. Bonificaciones, estábamos escuchando a los carburantes, puede ser una de las medidas que ahora mismo está estudiando el Gobierno. Bueno, yo creo que ahora mismo lo tienen fácil. Es copiar lo que se hizo con la crisis de Ucrania, que ya está estudiado y está consensuado con el sector. Ahora no hace falta consensuar ya nada, porque es un panorama muy similar y por lo tanto lo único que estamos esperando es que se apliquen ya las ayudas como se hizo en aquel momento, ¿no? En aquel momento pues se aprobaron 20 céntimos de descuento por litro y luego unas ayudas directas al vehículo de 1.250 euros. Hubo un periodo entre marzo y junio y otro periodo desde julio a septiembre, que al final fueron de 20, se redujeron a 10 céntimos a medida que iba bajando el importe del producto, ¿no? Ahora mismo necesitamos exactamente lo mismo, pero lo que no entendemos es por qué no las aplican ya cuando es una situación similar y está consensuada con el sector. De hecho, esta mañana vamos a tener una reunión en el Comité Nacional porque no entendemos este retraso. Hay que tener en cuenta que un vehículo, cuando se pone en marcha, un camión, uno de larga distancia, por ejemplo, que son los nuestros los más abundantes en Murcia, pues tiene un depósito de 1.200 litros, 1.250 litros. Llenar el depósito hoy en relación al 27 de marzo, día previo al ataque a Irak, pues supone más de 600 euros por depósito. Eso, si lo traducimos al año, aproximadamente un camión gasta 50.000 litros al año, un camión de internacional, 50.000 litros al año, pues ya sabemos cuál es la diferencia que hay. Eso es imposible de asumir por parte del transportista, imposible. ¿Y lo repercute entonces en la empresa para la que está trabajando? Debe y además es obligatoria para la empresa el asumir esa diferencia de costos. Hay una cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte en función del precio del combustible. Cuando el combustible sube o baja un 5% o más, entonces se tiene que aplicar automáticamente esa fórmula de adecuación del precio, teniendo en cuenta cuándo se había contratado el transporte y a qué precio estaba el combustible entonces y cuánto está ahora, y se aplica la fórmula y se hace la variación y se incrementa el precio del transporte. Como digo, es una cláusula que es obligatoria. Entonces, lo que pasa es que es obligatoria, pero es difícil de aplicar, sobre todo de aplicar de manera inmediata. Entonces, pues se habla con el cliente dice que vamos a ver si la semana que viene... No. El camión ya, desde el momento en que se pone en marcha para hacer ese servicio, ya está perdiendo dinero desde el primer momento. Por lo tanto, la cláusula tiene que ser efectiva, de aplicación instantánea. Esperemos a ver que no tarde mucho el Gobierno en tomar esas medidas, no solamente para el sector del transporte, porque hay otras que se están también hablando de las mismas y que tienen ya un carácter más general sobre todos los ciudadanos. ¿Cuánto ha subido ahora mismo? ¿Cuánto está, pues, al día de ayer, litro desde el 27, que fue el último precio estándar, hasta ayer había subido 52 céntimos. 52 céntimos litro. El litro. 52 céntimos el litro. Ayer estaba... que me quedo... Bueno, es que además nosotros, como además tenemos estaciones de servicio, claro. Pues entonces estamos comprando todos los días. Todos los días compramos producto porque hace falta para nuestras dos estaciones. Y estamos viendo cómo está evolucionando el precio y es tremendo. ¿Ha subido tan rápido? Es tremendo, sí, tremendo. No es que no había reservas de gasoil, ¿no? El efecto... Sí, es lo que se llama el efecto cohete y ¿no? el efecto pluma, ¿sí? Sí, efectivamente, sí. Y eso ha pasado siempre. Claro, bueno, pues yo he oído esta mañana que son proyecciones que se hacen porque lo que se compra... Bueno, a nosotros también nos puede pillar. O sea, es que es una cosa... si nosotros compramos ayer a un precio más alto que el que sale hoy, pues... sí, bueno, tal vez se paga más. Nos estamos perjudicando, claro, porque debemos de vender a un precio más barato del que compramos. Entonces es un tema complicado, pero desde luego esto ha pasado siempre y lo deseable es que no exista ese efecto, o por lo menos se modere. Por eso el posible acuerdo que hay para liberar las reservas de petróleo pues puede hacer que no aumente esta especulación, ¿no?
Ya veremos cuál es la evolución de todo ello. Y eso que recientemente comentaba usted, no hace tanto, hacía balance del año 2025 y decía, en general, para el transporte por carretera no ha sido un año malo. Decía, bueno, ha sido un año bueno. Yo no sé si las perspectivas ya habían comenzado bien este año 2026 también, estos 2 primeros meses hasta estos acontecimientos, ¿no? Bueno, bueno, el bueno igual lo ponía con minúsculas. Pero terminamos el año bien, pero nos duró muy poco. Nos duró muy poco, porque enseguida empezaron los problemas con los agricultores, con los bloqueos de carreteras, y ahí hubo que sufrir muchísimo, tanto las empresas como los propios conductores, que se vieron atrapados en muchos casos días sin poder regresar a sus casas, haciendo horas de conducción extraordinarias. En fin, fue un verdadero desastre con unos costos para la empresa muy grandes, porque claro, tú tienes... La empresa tiene concertados viajes que están sincronizadas, la ida con las vueltas. Si tú te retrasas en la entrega de la mercancía, a lo mejor ya has perdido el retorno y entonces tienes que esperar más tiempo para poder conseguir otro retorno y volver a casa. Así que los problemas son importantes y afectan muchísimo. Vehículos que pasan a las 44 toneladas de carga. Sí. En principio parece un beneficio para las empresas del transporte, para ustedes, el que en un mismo vehículo puedan cargar 4.000 kilos más, creo, ¿no? Si se pagan, sí. Bueno, se supone, ¿no? Si que se lleva más carga, se paga más. Es que eso es mucho suponer. Nosotros no estamos convencidos del éxito de las 44 toneladas, porque hay que tener en cuenta también que los vehículos se desgastan más, consumen más, y por lo tanto el coste es mayor. Aunque se reparta después entre 44 toneladas en lugar de entre 40, pero los costos son mayores. Si esos costos no los compensas con un incremento del precio del transporte, pues entonces no es beneficioso para el transportista. Es beneficioso para el cargador, para el cliente sí, pero para el transportista no. Entonces, bueno, nosotros no hemos sido partidarios nunca de defender las 44 toneladas. Nos hemos opuesto. Lo que pasa es bueno, que llega un momento en que la presión es importante y en un momento determinado se negociaron con los cargadores otras medidas que podrían favorecernos a nosotros a cambio de aceptar las 44 toneladas. En esas negociaciones, bueno, pues hubo que ceder y cedimos, pero sin estar convencidos de que aquello fuera a ser positivo para nosotros. Además hay que tener en cuenta que al aumentarse la capacidad del vehículo, pues se aumenta la oferta de transporte, evidentemente. Ahí se ponen, digamos, en el mercado más vehículos. No es así, se ponen los mismos pero con mayor capacidad de carga. Luego se reduce la posibilidad de otros vehículos para que hagan los servicios, ¿no? En transporte internacional seguimos con las 40 toneladas porque a nivel de la Unión Europea no se puede transitar con más de 40 toneladas. Está prohibido y por lo tanto nos afecta, pero nos afecta, sobre todo al transporte internacional, le afecta en una parte. Claro, cuando llegas a España sí que tienes 44 toneladas para hacer cualquier viaje de puedes retorno, cargar, ¿no? Un retorno en España. Claro, lo normal es que se carguen 2 retornos, digamos. Uno, el camión sale, por ejemplo, para Alemania y después puede venir desde Alemania o desde otro país colindante pues a Madrid o a Cataluña. Y de allí, pues otro retorno pues a otro punto más cercano de la partida del camión, ¿no? de la zona de origen. Y los megacamiones, parece que a partir de ahora, no sé si ya este mes, no necesitan una concesión administrativa como había antes o algún aviso previo para poder circular, ¿no? Los de 72 toneladas. Algo he leído, ¿no? Bueno, lo que pasa es que antes estaban lo que se llaman los duotrailers, que son vehículos que son capaces de cargar. Los trailers nuevos. Sí. Que son vehículos pues capaces de cargar más carga, ¿no? Estamos hablando en este caso de 70 toneladas. Hasta ahora se necesitaba un permiso especial, como si fuera un transporte especial, ¿no? Todos los transportes especiales, que son los que exceden de dimensiones o peso de lo que está autorizado. Hemos visto grandes camiones. Sí, cuando llevan una excavadora grande de movimiento de tierras. O una hélice de un aerogenerador, en fin, hemos visto. Entonces, este tipo de transporte estaba sujeto a unas condiciones parecidas, es decir, tenías que definir el itinerario de ese vehículo, carreteras que atravesar, y necesitabas un permiso especial que te autorizara. Eso ha desaparecido, pero se han autorizado una serie de itinerarios ya prefijados. Entonces, bueno, pues ahora no hace falta esa autorización, pero no te puedes salir
de los itinerarios que están ya prefijados. Hay una serie de itinerarios a nivel nacional. ¿Es más rentable para los empresarios, para ustedes, este tipo de vehículos? Bueno, en algunos casos. Es decir, ese tipo de transporte requiere, primero es un vehículo que requiere un experto para conducirlo. No se lo puede dar a cualquier conductor. Tiene que ser un conductor ya experimentado que sepa manejar ese tipo de vehículos. Y luego eso lo que requiere prácticamente es que la ida y la vuelta se hagan desde la misma zona. Ya no digo desde el mismo lugar, pero sí desde la misma zona. Porque claro, si te vas con dos semirremolques de ida, tienes que tener 2 semirremolques de vuelta, cargado, porque si no, no estás haciendo nada. Es un disparate, porque además después hay que llegar, hay que atracar el vehículo para que lo carguen, hay que atracarlo 2 veces, porque, en fin, es una complicación. Entonces, esto se está utilizando donde la ida y la vuelta se puede hacer con los 2 vehículos, es decir, con el duotrailer, cargado a la ida y cargado a la vuelta. Se hace entre fábricas y centros de producción de accesorios, por ejemplo, en las fábricas de automóviles, pues se va con un tipo de piezas y se vuelve con otro tipo de piezas, si no es del mismo proveedor, de un proveedor cercano. Entonces, ese tipo de viajes sí se está... pero para nosotros es residual, no es se importante. Ven esos camiones en la autovía de Valencia-Zaragoza, por ejemplo. Claro. Yo creo que unen ahí Claro. el tema de la industria auxiliar del automóvil, del área de Aragón con el área de Valencia. ¿Por qué no le gusta la baliza, la V16? ¿Por qué no la ha calificado de inútil. No, usted es una gilipollez. Particularmente. Perdón la expresión. No sé. O sea, eso no lo entendemos. El otro día vi un camión que estaba averiado aquí en la Ronda Oeste y llevaba la V16. ¿Dónde la llevaba? Pues en el lateral. Porque claro, si tú tienes que... ¿Dónde la pones? ¿En el techo? La cabina llega no el se conductor. Ve. Aparte que luego la tapa la... Si la pones pegada a la puerta, pues tampoco se ve, porque la carrocería sobresale de la cabina, de las dimensiones de la cabina. Entonces, después ves que es una luz, emite una luz totalmente, casi que no se ve. Es decir, no lo entendemos porque los intermitentes de emergencia, un intermitente da muchísima más luz que una baliza. Eso está comprobado. De hecho, vemos un coche que tiene en la calzada, tiene los intermitentes de emergencia, los warning, y se ven mucho más que la baliza. Más la baliza en un techo de un coche que puede ser curvado, pues si lo pones al principio, al lado del lado del conductor, la propia curvatura del techo impide que se vea. Eso bueno, ha sido un sacacuartos, en IVA ya se ha ganado un montón de dinero por parte del Estado y no vale para nada. No vale absolutamente para nada. Ha hablado usted, hemos hablado de pasada de los conductores profesionales, ahora de los megacamiones. ¿Siguen faltando 3.000 conductores en la región? Sí. ¿3.000 choferes? Bueno, calculamos entre 2.000 y 3.000. 2.000 y 3.000. Y ahora, pues, ese proceso probablemente cambie. Si se aprueba la jubilación anticipada de los conductores, pues todavía va a ser peor la situación, porque van a abandonar el sector antes de la jubilación normal y si siguen sin entrar, pues el problema se va a acentuar. Es un problema que se conoce, pero no se están adoptando medidas rápidas que son las que se requieren para poder incorporar de manera inmediata conductores. Si son de terceros países, de terceros países. Si están aquí en España, pues ya hay que formarlos. Ya hay inmigrantes que estén aquí ya residiendo y tienen que coger un trabajo, pues se debería de emplear también la mano de obra que tenemos aquí, que a lo mejor está desocupada en un momento determinado. O incluso estando ocupada se le puede ofrecer un trabajo mejor, ¿no? Mejor remunerado. Facilitaban ustedes una escuela de conductores, ¿no? Sí, nosotros tenemos. Nosotros tenemos una escuela una autoescuela, pero tenemos ya además, ahora mismo hemos enfocado, la autoescuela antes estaba dedicada nada más que al conductor profesional, es decir, conductores de camión y autobús, pero a raíz de que la normativa europea permite obtener el permiso de conducir de camión a los 18 años, entonces abrimos otra autoescuela para que los jóvenes se puedan incorporar a la autoescuela al sacarse el carnet del turismo
Y además les podemos ofrecer el que se saque también el del camión y se puedan incorporar, o sea, que puedan tener ya una trayectoria profesional rápida, ¿no? Ahora funcionamos, bueno, incluso hemos cambiado el nombre de la autoescuela, ahora se llama OnWay, bueno, y tenemos ya una sede en Murcia, ¿no? Antes la teníamos exclusivamente en Molina de Segura, y ahora tenemos una sede en Murcia y otra en Molina. ¿Cómo está la rentabilidad del sector? Porque se habla de que el sector, efectivamente, y además por una práctica, ya no es el retorno, solamente los problemas de retorno, pero se comenta también de que, bueno, pues productores importantes de exportación, por ejemplo, de fruta y hortaliza, subastan los fletes entre las empresas, y esto les obliga a ustedes a competir entre ustedes. Bueno, es que el problema tiene, el sector tiene problemas endogámicos de toda la vida. Yo estoy aquí muchos años y el problema de la atomización del sector no se ha solucionado. Entonces, lo que no es normal es que en Murcia tengamos más de 3.500 empresas de transporte. Son muchas. Eso, hay 17.000 vehículos, si dividimos, la media sale a 4 vehículos por empresa, más o menos, pero incluyendo las empresas muy grandes, que aquí tenemos empresas muy grandes que tienen muchos vehículos. Entonces, si sacamos a esas 4 o 5 empresas, la media baja. Aquí hay empresas. Pero esa radiografía aparece en Murcia y aparece en el resto de España. Es igual. Entonces, es un sector muy atomizado, con una dimensión pequeñísima de las empresas. Son empresas todas, pues autónomos, pymes, pequeñas empresas, familiares además. Y la competencia es feroz. ¿Por qué es feroz? Pues porque no tienen capacidad de negociación las pequeñas empresas con los clientes. ¿Qué poder de negociación tiene un cliente, digamos, con Mercadona? Un transportista. Imposible. Claro, ya hay transportistas grandes que cubren a Mercadona, ¿no? Por ejemplo. Pero también estos transportistas necesitan de otros transportistas que subcontratan. Porque los flujos de transporte no son siempre los mismos. Y claro, ninguna empresa tiene un número de camiones que va cuadrado exactamente con sus necesidades, porque hay variaciones, fluctuaciones en la oferta y la demanda, y entonces pues tiene que adaptarse, y cuando se adapta subcontratando. Entonces, bueno, pues tienes que subcontratar con empresas pequeñas. Entonces, a las empresas pequeñas, pues claro, les vas a pagar menos de lo que tú cobras. Eso es así. O sea, que muchas veces ya no es solo que estés en una situación difícil porque tienes que negociar con un cargador importante, ya sea un distribuidor, sea un exportador, sino muchas veces tienes que contratar con otra empresa de transporte mucho más grande. Por eso está habiendo estos movimientos en toda España de compras de empresas para hacerlas de mayor dimensión todavía. Entrada de capital extranjero, además, que se ha vivido en los algunas con capital extranjero, otras son empresas sí, de transporte que han comprado otras empresas. Está habiendo muchos movimientos de esos. Por ejemplo, en el tema de cisternas de alimentario, pues está habiendo adquisiciones de empresas grandes españolas de otras empresas que no eran tan grandes. Y están aglutinando para fortalecer su oferta. Primero, diversificarla en otros clientes distintos, pero sin entrar a ese cliente rebajando los precios. Es decir, la mejor idea que se puede tener es la concentración de empresas. No concentración sea de la naturaleza que sea. Porque si yo soy una empresa que quiero abrir nuevos mercados, tengo que montar una estructura nueva, tengo que tener personal nuevo, y tengo que ir a venderme al mercado. Y ¿cómo me voy a vender frente a otro que ya está ocupando ese puesto con ese cliente? Pues como no sea por precio, complicado. Nos falta un poco más de un minuto, Manuel Pérez Carro. Hay una cuestión, la electrificación de la flota. Siempre se habla, de vez en cuando alguna empresa presenta algún camión electrificado, pero esto no sé si es la anécdota o se puede llegar realmente a una electrificación del... No, esto es la anécdota. Es decir, los que están electrificando lo electrifican, digamos que por imagen. Parece que, claro, como lo verde se ha llevado tanto, pues si no soy verde, pero después o no usan los camiones o lo usan muy poco o están hasta las narices de haber electrificado. Entonces, es una barbaridad lo que se ha hecho en Europa. Tratar de electrificar sin tener ni potencia suficiente para electrificar ni infraestructuras suficientes. Entonces, no hay una red
de electrolineras, igual que no va a haber una red bueno, ya de hidrogeneras, ya parece que estamos volviendo a la realidad, ¿no? Un camión grande de larga distancia hoy en día no se puede utilizar electrificado para larga distancia. Tiene un hueco la electrificación pues, en el reparto urbano, por ejemplo, ¿no? Pequeños vehículos ligeros que pueden electrificar y mejoran lo que es el medio ambiente dentro de las ciudades. Ahí puede tener una aplicación, pero que son vehículos que hacen pocos kilómetros y que trabajan en un horario determinado, por la tarde, noche dejan de trabajar y pueden ir a sus bases a recargarse. Entonces, ahí sí que puede tener esa aplicación, pero para larga distancia es una utopía ahora mismo. Manuel Pérez Carro, un placer tenerlo en los estudios de Onda Regional esta mañana. Gracias por acudir y acercar estas consideraciones del sector y sector expectante, como estamos todos los ciudadanos, de ver si habrá o no habrá medidas que nos intenten paliar del impacto que sobre todo nos viene con esta crisis energética que ha desatado la guerra en el Golfo. Gracias. Gracias a ustedes.